ex vicepresidente de la Asamblea Nacional y un quiteño. Más que es suficiente para poder opinar sobre lo que pasó la semana pasada, que a muchos, en lo personal a mí, y este es mi criterio, y me responsabilizo sobre él, le incomodó muchísimo ver lo que esta banda, grupo, como usted lo quiera llamar, Mugre Azul, hizo en los tablados donde yo quería ver música, quería escuchar, quería ver arte, pero ahorcar a a una foto del presidente de la República en Cantón, quien haya sido, no tiene que ser el presidente Novoa, pudo haber sido el presidente Lazo, Moreno, Correa, me parece de una bajeza terrible. Eso para mí ya no es arte. Ojo, insisto, en lo personal. Pero leí su tuit y me interesó saber lo que un quiteño piensa, un político quiteño piensa de lo que pasó en Quito. Doctor, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Sí, muy buenos días. Gracias por permitirme estar en su espacio tan valioso. Mire, el día de ayer ha muerto Ernesto Albán Gómez. Correcto. Fue ministro de Información con el presidente Hurtado, ministro de Educación, catedrático universitario, un hombre de profunda formación académica, humanística y espiritual. Y su padre fue Evaristo Corral y Chancletas, Correcto. un gran personaje del humor quiteño de los años 50, 60 y 70. En la diversidad y en una crítica brillante e inteligente provocaba y arrancaba risas contra el poder. Ese era un ejemplo de arte, mezclada con sabiduría popular, con inteligencia y con el respeto. Diríamos que eso era una forma de manifestación de la cultura. Yo sé que hay varias manifestaciones de la cultura y que distintos grupos pueden expresarse con sus ideas legítimas, hasta el límite donde comienza la dignidad y los valores inherentes a la tolerancia, al orden y al respeto de la dignidad humana. Pero hacer de las fiestas de Quito, con el impuesto de los quiteños, con la asignación del presupuesto general del Estado, una mugre, es decir, una porquería, algo que produce repugnancia y repelencia, no es justo. No es arte el convocar al odio. No es arte el incitar a la violencia. No es arte el ahorcar simulativamente la imagen de un presidente de la República. Más parece que los radicales del extremismo correísta se parecen a Hamas, a Hezbollah o al fundamentalismo musulmán, que en este caso es el fundamentalismo autoritario. Eso es lo que he condenado como ciudadano ecuatoriano. No hagamos de la cultura la porquería, hagamos de la cultura la expresión de las ideas, de cualquier forma de manifestación, respetando los valores de la convivencia humana, del pluralismo, de la tolerancia. Doctor, Hay libertad para expresarse, pero no debe abusarse de esa libertad para violar los más elementales principios de la convivencia y la racionalidad humana. Doctor, pero ¿por qué le echa usted directamente la culpa al correísmo? Porque esta es una banda que tiene ya algunos años haciendo bien o malas cosas, pero tiene muchísimos años. ¿Por qué decir que el correísmo está detrás de ese ahorcamiento? Porque es parte de del programa de Quito, porque son programas financiados con el presupuesto de Quito. Eso es lo que los concejales tienen que verificar, porque la queja surge de los propios concejales de Quito, de gente decente, de gente prudente, de gente que sabe que pueden existir diferencias, pero debe existir respeto. Es el alcalde el que a regañadientes
organiza la serenata quiteña, que es una vieja e histórica costumbre de las fiestas de Quito, donde Quito le da una serenata al presidente de la República, más allá de las diferencias políticas o ideológicas. Eso es lo que repugna, que sean con recursos públicos. A mí me parece que la Contraloría General del Estado tiene que poner la vista, los oídos y la atención en ese tipo de gastos. No puede una autoridad, por más alcalde que sea, elegido a duras penas con un 25% de los votos de la ciudadanía y gracias a la dispersión de otros sectores, hacer de Quito una mugre. Quito ha sido orgullo del Ecuador, como lo es Guayaquil, como lo es Cuenca, quizá una de las ciudades más hermosas del Ecuador. Pero me da pena como habitante de Quito ver que esta ciudad tan hermosa, tan histórica y tan linda, con el centro histórico más precioso de América Latina, cada vez vaya deslizándose hacia un abismo de mediocridad, de odio y de ausencia de identidad. De esto tiene que responder el señor alcalde de Quito. Y esperemos que No puede hacerse el desentendido. Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Estamos conversando con el doctor Ramiro Rivera, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional. Doctor, se aproximan las elecciones, ya sabemos quiénes están y quiénes no están en la papeleta. El correísmo está a pocos puntos del presidente candidato Daniel Noboa. ¿Cómo ve usted la cosa con su experiencia? Mire, tenemos 16 candidatos. Y de esos 16 candidatos, los 5 dedos de la mano serían en exceso para contar candidatos que merecen la condición de tal. 16 movimientos y partidos políticos, de los cuales la mayoría son abarrotes de alquiler, de arriendo, de compraventa. Y no de hoy, sino desde hace algunos años. La gran falencia de la democracia ecuatoriana es la ausencia de organizaciones políticas que merezcan ser tales, con organización, con pensamiento doctrinario, con planteamientos ideológicos, con propuestas sobre los problemas del país. Pero esta elección será un nuevo proceso de polarización. Es decir, no sé, 60 o 70% de los electores o más optarán ya sea por la elección del actual presidente Daniel Noboa o por los votos para el correísmo. El correísmo puede estar a 1, 2 o 3 puntos del presidente Noboa, pero hay una diferencia. Mientras la adhesión a la señora González es el techo del que no podrán superar, la adhesión al presidente Noboa en el peor de los momentos que está viviendo el Ecuador es el piso de él. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras el presidente Noboa tiene toda la posibilidad de crecer, la candidatura del correísmo tiene ese límite máximo y no tiene posibilidad de crecimiento alguno. Solamente usted ahí explica cómo en el 2021, cuando el 78% de los electores ecuatorianos en las encuestas decían que nunca votarían por un banquero, fue elegido presidente constitucional el señor Guillermo Lasso Mendoza. En la segunda vuelta, no tanto como un voto de adhesión a él, sino como un voto de resistencia y de rechazo al retorno de una organización política y de un caudillo, en este caso el señor Correa, que tanto daño le había hecho al Ecuador. Exactamente eso se producirá. Habrá posibilidad de un tercero que crezca
con una cantidad de votos que le prometa al futuro, quizá ahí puede estar Henry Cucalón, de cuya inteligencia, probidad, prudencia y calidad humana ha dado cuenta su carrera política. Pero me parece que este momento vamos hacia una polarización inevitable. Son las 8:53 de la mañana y estamos conversando con el doctor Ramiro Rivera, quien fue vicepresidente de la Asamblea Nacional. Doctor, Priscila Jacome le saluda. Y hablando justamente de la polarización que hay, un ejemplo de eso es la Asamblea Nacional. Y nosotros tendremos que ir a votar justamente para escoger a los nuevos legisladores. En ese sentido, y si usted tuviera que dar una recomendación como alguien que ha vivido dentro de la Asamblea Nacional, ¿qué le diría a los votantes para pensar el voto en las próximas elecciones? Que le den una mayoría al presidente electo. La tragedia de la gobernabilidad ecuatoriana, ¿saben qué consiste? En que por una parte en la primera vuelta el Ecuador le da el aval de legitimidad a la persona que lo vota para que sea presidente, pero al mismo tiempo da a otros el voto para la representación legislativa. Y entonces tiene usted un gobierno maniatado de pies y de manos y un presidente bloqueado y un sistema institucional que entra en colisión y en conflicto, que es el problema que han tenido casi todos los presidentes desde 1979, con excepción del señor Correa. Hoy tiene usted un sistema electoral creado por el correísmo, el de las famosas circunscripciones territoriales, que le otorga sobrerepresentación al correísmo. Y ahora podría ser una sobrerepresentación a la nueva primera mayoría. La recomendación que yo haría es: queremos un gobierno que actúe sin mayor trastorno, sin mayor conflictividad. Queremos políticas que tengan continuidad de Estado, que es lo único que hace posible que las sociedades avancen. Si van a votar, por ejemplo, por el presidente Daniel Noboa, votarán también por sus candidatos, por una simple razón: para que tenga una suficiente mayoría y apoyo legislativo para que haga posible los proyectos de gobernabilidad. No le den mucha representación al correísmo. Al correísmo no le importa el país. Al correísmo no le importa la democracia ni su consolidación. Lo que le importa es la impunidad y la corrupción. Hay candidatos inteligentes en otras organizaciones políticas que pueden merecer un voto de adhesión. Yo confío de que con los votos que tenga el presidente Noboa y otras organizaciones políticas democráticas, no correístas, tengamos una asamblea digna, decente, y no el remedio de asamblea de vergüenza que tenemos los ecuatorianos en este momento, cuyas autoridades ni siquiera se enteran del procedimiento constitucional legislativo, cuando mandan a archivar una ley sin pasar el primero y el segundo debate. Eso solo hace el imperio de la ignorancia, de la mala fe, de la perversión, del fanatismo, y no de una cultura política que merece ser tal en una democracia que merece consolidarse como la ecuatoriana en algún momento. Doctor, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias a usted y buen día, una buena semana. Gracias, era el doctor Ramiro Rivera, expresidente de la Asamblea Nacional, hablando sobre lo vivido en las fiestas de Quito por el grupo Mugre Sur y las nuevas encuestas presidenciales.